Ay, hola, disculpen, me agarraron distraída. Es que estaba leyendo y de repente ya hasta me sentía la protagonista del libro y todo. ¿Cómo están? Esperamos que muy bien, nos alegra mucho verlos nuevamente. Ay, sí. Te alegra tanto que ni atención estabas poniendo. Ay, mejor darles la bienvenida como se debe a quienes nos acompañan en esta ocasión. Tienes razón, Vivi. Bienvenidos a Zamora Vlogs. Hoy conoceremos algo que en particular me entusiasma mucho, los textos literarios. ¿Alguna vez se han preguntado por qué a un escritor se le considera artista cuando la mayoría de las personas escribimos cotidianamente? Por ejemplo, cuando escribimos en nuestro diario lo que nos pasó en el día, o cuando copiamos una frase o una letra de una canción, cuando posteamos en redes sociales, o cuando anotamos nuestros pendientes, planes o experiencias. ¿Cómo podemos saber si un texto es literario o no? Pues es justo lo que veremos hoy, pero antes de comenzar, les propongo que piensen en lo siguiente. Aunque es posible que les parezca complicado saber cuándo un texto es literario, en realidad en su vida cotidiana pueden diferenciarlo. Imagina que al caminar por la calle encuentran dos trozos de papel y en cada uno de ellos hay esto escrito. Si les preguntáramos cuál de ellos es un fragmento de un texto literario, estamos casi seguros de que responderían sin dudar que es el del papel 2. ¿Pero por qué? Pues acompáñenos a descubrirlo juntos. Hoy queremos distinguir cuáles son los elementos que están presentes en un texto literario y que nos ayuden a distinguirlo. Pero para esto, primero es necesario entender qué es la literatura, por qué es considerada una de las bellas artes y, por lo tanto, qué es el arte en el contexto de la comunicación. Sabemos que puede sonarles complicado pensar qué es el arte. Y no crean que son los únicos. En realidad hay muchas teorías y definiciones sobre este concepto. Sin embargo, es posible hacer algunas afirmaciones generales. El arte es un producto humano, por lo tanto, forma parte de la cultura. También es una vía de expresión, por lo que genera procesos de comunicación. Por último, se relaciona con un pueblo en una determinada etapa histórica y región geográfica, de manera que forma parte de su patrimonio. Entonces, considerando los puntos anteriores, podemos decir que el arte es un producto derivado de la actividad de los seres humanos, por medio del cual se expresan distintos mensajes relacionados con la cultura de la que proviene el artista. Es casi inevitable que entonces nos preguntemos, ¿para qué sirve el arte? Aunque las respuestas son diversas, por ejemplo, para gozar, expresar, conmover o preguntar, en todos los casos el arte evidencia la relación que tiene un ser humano con los otros, es decir, se trata de un acto que genera comunidad. Por lo tanto, si lo piensan, el arte no solo es parte de las facultades humanas, sino que es esencial para la cultura por estas características, las cuales podemos resumirlas de la siguiente forma. Hacer arte consiste en utilizar de manera creativa los materiales. En el caso de la literatura, el material es la lengua, tanto escrita como oral. Como decíamos anteriormente, el arte tiene la intención de decir algo a sus espectadores, pero además busca provocar una experiencia, es decir, busca impactar en la sensibilidad de los otros. El arte requiere ser experimentado o interpretado por una comunidad y según determinados criterios estéticos, los cuales están sujetos a cambios culturales. Oye, Hugo, eso de los criterios me causa duda. Por ejemplo, uno de los criterios artísticos para evaluar el arte es la belleza. Sin embargo, lo bello no es uniforme para todos los gustos de personas y culturas. Así es, Vivi. Por eso es importante comprender que el arte se manifiesta de maneras muy variadas y que depende de las culturas que lo produzcan. La literatura es una de las bellas artes que procedían de Reynosa, Tamaulipas. Phil Barrera, perdón, Phil, Ya se fue. que ya se fue. La literatura es una de las bellas artes y al cúmulo de textos realizados de una manera artística se le conoce como textos literarios. Como decíamos anteriormente, el material de trabajo de la literatura es la lengua, por lo que podríamos definir a los textos literarios como aquellos textos que por medio del uso de la lengua nos acercan a vivir experiencias estéticas. En ocasiones se cree que una experiencia estética es aquella que nos hace experimentar algo que es bello. Sin embargo, aunque muchas veces es así, también nos puede hacer experimentar otras sensaciones,
como tristeza, indignación, etc. ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación. Además de esta peculiaridad, los textos literarios tienen estas características llamadas marcas de literariedad. Conozcamos las principales. Verosimilitud. La literatura muchas veces habla de hechos que no son reales, pero dan la impresión de serlo, porque la manera en la que los autores cuentan sus historias nos resulta creíble y posible. Por lo que podemos definir la verosimilitud como la credibilidad y congruencia que tienen los elementos que aparecen en un texto literario. Usan un lenguaje simbólico. Esto significa que en los textos literarios se utilizan las palabras con un significado que no siempre es literal. Por esta razón, en este tipo de textos el lenguaje es más connotativo, es decir, que conlleva, además de su significado propio, otro de tipo expresivo o subjetivo. Yo no lo entiendo. Por ejemplo, en la expresión "eres la luz de mi vida", la palabra luz no significa el fluido eléctrico que permite que ciertos aparatos funcionen, sino algo parecido a "eres lo más importante de mi vida". Polisemia. Como vemos, este tipo de uso del lenguaje implica que se sobreentiendan más cosas de las que literalmente se dicen con las palabras. Esta característica conlleva que los textos literarios tengan más de una interpretación. En el ejemplo anterior, también se puede entender: eres lo más valioso de mi vida. La polisemia se construye mediante la elección de conceptos de amplio significado, pero también por el juego ingenioso de relaciones de sonido y de sentido que tienen las palabras al interior de una frase. Esta característica conlleva que los textos literarios tengan más de una interpretación. En el ejemplo anterior, también se puede entender: eres lo más valioso de mi vida. Leamos juntos un fragmento del poema Nocturno en que nada se oye, del mexicano Javier Villaurrutia, en el que podrán observar mejor este rasgo de los textos literarios. Y en el juego angustioso de un espejo frente a otro, cae mi voz. Y mi voz que madura, y mi voz que madura, y mi voz que madura, y mi voz que madura como el hielo de vidrio, como el grito de hielo. ¿Qué tal, ¿Cómo te quedó el ojo? Uf, ¿qué te puedo decir, Vivi? Eres la mejor. Y la siguiente es expresividad. La literatura utiliza la descripción y las imágenes para tocar la sensibilidad de sus lectores. Además, procura que su mensaje tenga una fuerza comunicativa que le permita destacar y ser memorable para el lector. En otras palabras, los textos literarios transmiten sensaciones o emociones, además de hechos, opiniones o datos. Uso formal del lenguaje. Aquí es importante no confundirnos. Cuando utilizamos la palabra formal, no nos referimos a un uso serio o solemne del lenguaje, sino a que se utiliza de manera no cotidiana. Este uso distinto se logra cuando se altera el orden normal del lenguaje. Por ejemplo, si dijéramos de manera literaria la frase "será difícil olvidar el sabor de tus besos", podríamos decir "de tus besos el sabor, difícil será olvidar". Figuras retóricas. Y esta característica está muy relacionada con la anterior, pues las figuras retóricas son formas particulares de usar el lenguaje que aumentan la expresividad del texto oral o escrito. Los griegos las llamaban tropos, pues son alteraciones de la forma o del significado común de las palabras. Entre las más utilizadas están la metáfora, la comparación o símil, la antítesis, el hipérbatón, la hipérbole, la aliteración y la personificación. Para explicar las figuras retóricas sería necesario otro episodio, así que lo que nos importa por ahora es que tengan claro qué son y para qué se utilizan en los textos literarios. Subjetividad. Los textos literarios son más subjetivos que otro tipo de textos. Esto quiere decir que hay más expresiones que comunican la opinión y los sentimientos personales del autor. Es por esta razón que en la literatura las emociones y estados de ánimo tienen mucha importancia. Alfonso Reyes, escritor mexicano, decía que la expresión literaria tiene una doble naturaleza. Por un lado, posee un valor semántico o de significado, y por otro, un valor formal o de expresiones lingüísticas, y que lo que une a estos dos valores es la intención de la expresión estética. Lo que Vivi quiere decir es que para hacer literatura hace falta tener una historia interesante y utilizar de manera bella o creativa el lenguaje. Oye, lo dije bien. Bueno, pero a esa característica de un texto literario se le llama valor expresivo. Esto significa que la intención de este tipo de texto no solo implica la construcción de hechos que no serán narrados,
sino también que la forma en la que están escritos depende siempre de la función que se quiere provocar en el lector. Sí, hablas muy bien, Vivi. Solo faltaría agregar entonces que esos sentimientos e ideas que nos provocan los textos literarios contribuyen a transformar la manera en la que vemos nuestra realidad social, física y emocional. Veamos un ejemplo para que quede aún más claro. El siguiente texto, llamado La Sentencia, es del escritor argentino Jorge Luis Borges, uno de los más reconocidos literatos latinoamericanos del siglo XX. Y dice así: aquella noche, en la hora de la rata, el emperador soñó que había salido del palacio y que en la oscuridad caminaba por el jardín bajo los árboles en flor. Algo se arrodilló a sus pies y le pidió amparo. El emperador accedió. El suplicante dijo que era un dragón y que los astros le habían revelado que al día siguiente, antes de la caída de la noche, Wei Cheng, ministro del emperador, le cortaría la cabeza. En el sueño, el emperador juró protegerlo. Al despertarse, el emperador preguntó por Wei Cheng. Le dijeron que no estaba en el palacio. El emperador lo mandó buscar y lo tuvo atareado el día entero para que no matara al dragón, y hacia el atardecer le propuso que jugaran al ajedrez. La partida era larga, el ministro estaba cansado y se quedó dormido. Un estruendo conmovió la tierra. Poco después irrumpieron dos capitanes que traían una inmensa cabeza de dragón empapada en sangre. La arrojaron a los pies del emperador y gritaron: ¡cayó del cielo! Wei Cheng, que había despertado, la miró con perplejidad y observó: ¡qué raro! Yo soñé que mataba a un dragón así. Si analizamos el texto considerando lo que explicábamos antes, podemos decir que las cualidades en su forma son: es muy breve y se divide en párrafos cortos. usa un lenguaje sencillo y claro. Comienza con una narración y al final incluye un diálogo. Describe las acciones en tiempo pasado. Tiene elementos simbólicos con mucho significado cultural, como los árboles, los astros, la oscuridad, el dragón. La narración se ocupa de un día completo en la vida de los personajes. Tiene descripciones que provocan imágenes como una inmensa cabeza de dragón empapada de sangre o, en la oscuridad, caminaba por el jardín, bajo los árboles en flor. Si lo analizamos considerando su fondo o contenido, podemos afirmar que el antagonista es el ministro del emperador. El mal se expresa como violencia. Se ubica en un tiempo simbólico no real. Da una continuidad de acción entre la vida real y los sueños. Sale del mundo real, le da voz y voluntad a un dragón. El dragón como símbolo representa lo exótico y desconocido. Los astros representan el destino. El emperador es poderoso, pero lo vence el destino. Bienvenidos a De Preguntones con Escritores. Hoy tenemos un gran invitado, José Revueltas. Es uno de los escritores mexicanos más importantes de mitad del siglo XX. Recibió el Premio Nacional de Literatura en 1943. Debido al contexto histórico en el que escribió su obra, esta tiene rasgos muy particulares que nos pueden ayudar a comprender mejor lo que explicábamos. Démosle un aplauso al maestro José Revueltas. Maestro Revueltas, es un gusto conocerlo. Gracias por estar con nosotros. Ay, Hugo, no me hables de usted, que me hace sentir más viejo de lo que ya soy. Dime, José. Muy bien, José. ¿Sabes qué bien me hace sentir que hables de literatura? Porque a través de ella podemos analizar las sociedades. Y bueno, sobra decir que este momento social en el que vivimos puede ser difícil para todos nosotros. Y la literatura puede ayudarnos a comprender, enfrentar y transformar el mundo actual. Algunos dicen que mi obra se considera una de las más importantes en el cuento mexicano contemporáneo, junto con la de Juan Rulfo y Juan José Arreola, escritores mexicanos a quienes admiro profundamente, y que en mis novelas se proyectan más sistemáticamente mi ideología comunista. Sin embargo, los lectores no deben confundirse. El propósito de tu obra no es realizar un retrato fiel de la realidad, sino tomar como punto de partida el mundo físico, para explicar que esta realidad, tanto de la naturaleza como la del ser humano, se rigen por las mismas leyes del movimiento.
Vaya, no encuentro fallas en su lógica. En otras palabras, mi objetivo es captar el movimiento interno de la realidad y no el reflejo mecánico de esta. Recuerdo que estas ideas te llevaron muchas veces a prisión. Y a los 15 años te acusaron de rebelión, de sedición y motín. Estuviste 6 meses en una correccional, ¿cierto? ¿Así fue? Espero que estas palabras los inviten a acercarse a mi obra, pero sobre todo a utilizarla para entender el contexto histórico que viven. Pepe. Ay, qué difícil hablarte de tú. Dije José, no Pepe. Ay, perdón. Muchas gracias por explicarnos tu manera de comprender la literatura. Creo que ahora tengo un motivo más para acercarme a ella. Y esto es lo más valioso de haberte tenido con nosotros. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Y esto fue De Preguntones con Escritores. De este color era mi uniforme en la correccional. Ah, sí, sí. Bonito color. Bonito, lo recuerda. Sí. Con amor, sí. Qué tiempos. En cuanto a su estructura, como se podrán imaginar, los textos literarios pueden ser diferentes a los tipos de texto que hemos conocido hasta ahora. Los 2 elementos básicos de todo texto literario son la acción, que encamina a una transformación, y los elementos de intriga. La acción se refiere a que lo que se cuenta es un encadenamiento de acciones que suceden una tras otra y que al final llevan a un cambio en la situación inicial planteada. Por ejemplo, piensen en el cuento de la Cenicienta, en el que la serie de acciones transforman la situación inicial de Cenicienta, quien pasa de vivir con una familia que la maltrata a volverse toda una princesa. Por su parte, los elementos de intriga, también conocidos como trama, son aquellos que mantienen el interés en la historia y hacen que queramos seguir viéndola, oyéndola o leyéndola. Para poder desarrollar la acción en una narración, es necesario crear una percepción y manipulación del tiempo. Esto significa ordenar los hechos o acciones de manera que parezca que el tiempo transcurre entre ellos. Además de que es necesario que los hechos contados tengan una voz narrativa. La mayoría de las historias se cuentan en orden cronológico, iniciando con lo que ocurrió primero y terminando en el último acontecimiento. Sin embargo, el autor, a través de la narración, puede manipular el orden en que presenta los eventos. En algunos textos literarios, la historia inicia con los hechos más cercanos al presente, hasta llegar al pasado, mientras que otros inician y acaban en el mismo punto. La voz narrativa es la persona que narra la historia y está relacionada con la persona gramatical que el autor usa y con el punto de vista desde el que se narran los hechos. El narrador puede usar la primera persona. En este caso, al contar la historia, el narrador suele ser el protagonista, es decir, quien está viviendo la historia. O también un narrador testigo, es decir, alguien que presenció o está presenciando los acontecimientos. También el narrador puede usar la segunda persona. Aunque es poco frecuente, los autores la utilizan para tener una aproximación con el lector. Por ejemplo, el siguiente fragmento tiene un narrador en segunda persona. No esperes nada particular de este libro. Eres alguien que por principio no espera ya nada de nada. Por último, está la tercera persona. El uso de esta persona gramatical puede indicar un narrador omnisciente, es decir, aquel que sabe todo de la historia que cuenta, pero que no participa en el relato. Independientemente de la manera de presentar los hechos, la estructura general de un texto literario está formada por 3 momentos. Planteamiento o inicio. En este momento se presentan los hechos, personajes y ubicación de la historia, y en ocasiones también un conflicto. Nudo. Aquí se desarrolla la historia. Los personajes evolucionan y el conflicto llega a su punto más tenso. Desenlace, que es donde se resuelve el conflicto y se presenta la situación final de los personajes. Estamos a punto de terminar nuestro programa, pero no queremos irnos sin conocer a un escritor famoso mexicano. Horacio Garduño es escritor de guiones y novelas. Estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana y una maestría en cine y teatro en la Universidad de Sheffield, en el Reino Unido. Da clases de estructuras narrativas y guionismo avanzado. Ha participado en el desarrollo y guión de series de ficción y no ficción. Soy fan de este hombre. Aquí. En Netflix fueron transmitidas las series Soy tu fan, Crónica de castas y Paramédicos. Es autor de las novelas Cuando te vuelvas real y New Wave, En busca de la memoria. Hola Horacio, qué gusto tenerte aquí, bienvenido. Hola. Hola Hugo y Viviana, ¿cómo están? Yo bien por acá. Para ti, ¿qué es lo que hace que un texto sea literatura? Yo creo que puede haber una frase nada más aislada, pero si la dices
como forma de expresión, ¿no?, de tu yo individual, de tu yo personal y de tu yo profundo, se vuelve literatura en ese momento. Un cuento de 2 páginas, o un cuento de un párrafo, o un poema de una sola línea, o una novela, son producto de eso, de la necesidad de expresión y de la autenticidad de la escritura. ¿Podrías compartirnos tu idea de literatura? Todos los seres humanos tenemos una voz, y quien ocupa esa voz para escribir hace literatura. Y claro, es una voz que desarrollas a lo largo de la vida. A lo mejor uno decide escribir a cierta edad, pero uno ya cultivó la literatura a lo largo de toda la vida. Yo, en lo personal, me doy cuenta cómo ves la realidad, cómo analizas las cosas que pasan, y en ese momento ya estás escribiendo. Hay cierto temor de que escribir es justamente hacer una novela de 400 páginas o varios tomos, ¿no?, como En busca del tiempo perdido. Y no, escribir literatura es apartarte de la vida cotidiana y escribir algo de 2 líneas y haces literatura. Oye, ¿y cuáles fueron tus motivaciones para escribir literatura? Hay una frase que a mí me gustaba mucho de Hemingway, que decía: quien sienta que va a ser escritor debe de tratar de evitarlo por todos los medios. Y si no lo logra evitar, entonces va a ser escritor. Y pues justo eso me pasó a mí. Me acuerdo que eso lo leí como a los 19 años. Hace alrededor de 10 años empecé a escribir para mí, pero pues de una forma que también a lo mejor pudiera tener algún tipo de resonancia, de consecuencia, y afortunadamente me publicó Penguin Random House. Oye, Horacio, ¿y cómo llegaste al estilo único de tu prosa? Sí, yo creo que sí, tengo ahí como un sello de escribir de una manera sencilla, pero también inspirada, ¿no? No me gusta ser muy complejo para escribir, ni usar palabras muy elegantes. Y me gusta mucho ese estilo sencillo y sí, puedo decirlo, potente de prosa, de escritura. ¿Y crees que la literatura nos puede ayudar en algún sentido a los jóvenes? Creo que escribir bien es pensar bien, o escribir originalmente es pensar originalmente. Entonces, quien escribe con su propia voz es porque también piensa con una voz muy desarrollada, muy diferente también. Y escribir entonces viene del pensamiento genuino, no porque digas lo quiero poner bonito, le quiero poner aquí florituras y cosas así, sino porque de verdad estás plasmando lo que piensas y lo que sientes por una realidad o por otra persona. Entonces tu mente le dicta a las manos qué poner, y entonces estás de verdad transmitiendo lo que está en el fondo de tu persona. Oye, ¿y cómo invitarías a quienes nos están viendo a leer literatura? La lectura no es una obligación, la lectura es diversión. La lectura es pasar el tiempo diferente. En lugar de ver la televisión o de ir al cine, pues uno puede tomar un libro o abrir en internet un blog o algo con literatura. Pues es un medio más de entretenimiento. Lo que pasa es que hay cierta distancia, hay cierto respeto. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es: los libros lo encuentran a uno, y hay que permitirles a los libros que lo encuentren a uno, ¿no? Hay que como que hacer a un lado todos los posibles prejuicios que haya en torno a la lectura y ir poco a poco. Horacio, muchas gracias por esta increíble entrevista, te agradecemos mucho. Muchas gracias por todo, encantado de haber estado con ustedes y nos vemos pronto. Nos vemos pronto, cuídate. Nos vemos, bye. Uf, qué cosa la literatura. Para terminar, haremos un breve ejercicio. Reflexionen y escriban en su cuaderno. ¿Encontraron nuevos motivos para acercarse a la literatura? ¿Cuáles? De las obras literarias que han leído, ¿cuál o cuáles les han gustado más? ¿Por qué? ¿Quién es su escritor favorito? ¿Por qué?
Gracias por acompañarnos en una emisión más de Zamora Vlogs. No olviden enviarnos cualquier duda, sugerencia o comentario. Estamos en contacto. Nos vemos. Bye.